Señor, en el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Bueno, muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué bueno poder nosotros adorar al Señor, hermanos. Es un privilegio que nunca debemos olvidar, que es inmensamente importante para nosotros, porque a la luz de las Escrituras siempre se va a hacer algo que Dios definitivamente se agrada, ¿verdad? Ahora nosotros no podemos ofrecer ningún tipo de sacrificios como lo hacían los israelitas en el Antiguo Testamento, la cual era de alguna manera una forma de elevar la adoración a Dios, de agradar a Dios. Pero en el Nuevo Testamento se nos enseña que ahora nosotros podemos también ofrecer sacrificios, pero esos sacrificios son de nuestros labios, a través de nuestra adoración, a través de lo que nosotros le decimos al Señor por medio de esos cantos. Los cantos simplemente son expresiones de adoración al Señor, entonados de una manera melodiosa, ¿verdad? Así que siempre va a ser una inmensa bendición que podamos hacerlo. Muy bien, vamos en esta noche pues a continuar, hermanos, nuestro estudio bíblico que hemos estado haciendo sobre este tema tan importante, sobre la segunda venida de Cristo. Y la razón que
pusimos ese título es porque estamos estudiando la primera carta y la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, y un tema importante es el de la segunda venida de Cristo, aunque dijimos o hemos dicho ya en algunas ocasiones del estudio que es una carta más eclesiástica que escatológica, pero es un tema muy importante a través de todas las escrituras. Entonces bien vale la pena lo que Pablo nos ofrezca en estas dos cartas sobre la segunda venida de Cristo es importante. Vamos a leer en esta noche en el capítulo 3 y vamos a leer específicamente los versículos 6 hasta el 13, porque es donde vamos a reiniciar nuestro estudio en esta noche. En el capítulo capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el versículo 6, porque es realmente donde vamos a meditar en esta noche, aunque ya hemos visto ese versículo. Es un contexto para lo que vamos a estudiar en esta noche, entonces nos sirve de base porque realmente es ahí donde queremos nosotros concentrarnos en el contexto de lo que Pablo dice en el versículo 6. Dice el apóstol Pablo, pero ahora que Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe, porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre de nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Entonces, al final de esta sección, Pablo vuelve a repetir uno de los temas que él quiere tratar en esta carta, primera y la segunda también, sobre la venida del Señor. Aunque dijimos que esta sección que estamos viendo nosotros, que es la sección más grande, de acuerdo a lo que dividimos nuestro bosquejo, ¿verdad? Es la sección más grande de su carta. Y es donde nosotros vemos lo que Pablo quiere describir como la vida cristiana de los tesalonicenses puesta en práctica. Entonces, esa sección dijimos que abarca varias otras subsecciones que estamos viendo en la carta de los tesalonicenses. Y ahora que comenzamos esta nueva sección, vemos a Pablo ya de alguna manera siendo más específico en su relación con los tesalonicenses. Recordamos, agradece por la conversión de ellos, ora por ellos, y finalmente estamos viendo cómo Pablo quiere seguir instruyendo a los tesalonicenses a cómo vivir una vida cristiana de tal manera que refleje que realmente esperamos al Señor. La vida de aquel creyente que espera al Señor no es una vida simplemente vivida superficialmente, tiene ciertas características. Entonces, esta sección, dijimos, tiene 13 secciones, ¿verdad? Del capítulo 2 hasta el capítulo 5, ya vimos en cierta manera las primeras dos secciones, donde Pablo habla del testimonio de un ministerio aprobado por Dios y del testimonio de los tesalonicenses, de que era una fe realmente que Dios había producido. En los versículos que acabamos de leer se encuentra el tercer
a la tercera subsección de esta tercera división, que es un sentir y una madurez cristiana ante la expectativa de la venida del Señor. Y vimos la semana pasada que el carácter apostólico de Pablo, hermanos, siempre contenía estas características: su gran estimación por los creyentes y también su anhelo por que maduraran. Entonces, en esta sección que comenzamos nosotros, es parte de la primera sección que vimos del versículo 17 al capítulo 3, versículo 5, que es el sentir de Pablo de él hacia los creyentes que están a la expectativa de la venida del Señor. Por supuesto, cómo Pablo expresa su sentir hacia los tesalonicenses. Pero luego va hacia la madurez de los creyentes, la madurez cristiana ante la venida del Señor. Entonces, en la primera sección, Pablo quiere hacer su sentir a los creyentes ante la expectativa de la venida del Señor, y describe cómo Pablo se siente a través de la carta y a través de esa sección. Pero en esta sección, hermanos, lo que más le interesa a Pablo es la madurez de los creyentes. Los creyentes, hermanos, somos seres que necesitamos ir en un proceso de crecimiento. Y ese crecimiento es lo que nos lleva a la madurez espiritual. Y la madurez espiritual es tan importante en la vida de un creyente, porque esa es la única manera que se va a mantener firme en varias áreas de su vida cristiana, especialmente en aquella que tiene que ver con la idea de que estamos esperando que el Señor regrese. Si uno, ¿verdad?, es un alumno que está en un salón y el maestro se ausenta por un poco de tiempo, ¿cómo debería de ser su comportamiento ante la venida del maestro nuevamente a la clase? Se supone que no puede ser cualquier tipo de comportamiento. Debe de ser un comportamiento que está a la altura del salón de clases, del maestro, de nosotros como alumnos. Bueno, hablando espiritualmente, hermanos, se supone que nosotros como creyentes tenemos que vivir de cierta manera, porque estamos esperando que el Señor venga por nosotros, que el Señor viene a juzgarnos, que el Señor viene a recompensarnos, pero también de alguna manera, hermanos, a pedirnos cuenta, ¿verdad? Al menos esa es la idea de Pablo en su segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Que dice que un día estaremos ante el tribunal de Cristo para dar nosotros cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Por lo tanto, dice, tenemos que estar a la expectativa de eso. Entonces, en esta sección del versículo 6 al versículo 13 que acabamos de leer, Pablo habla sobre la madurez cristiana de los creyentes ante la venida del Señor. Y vimos en los versículos anteriores, hermanos, que el sentir de Pablo tenía una fuerte preocupación por sus hijos espirituales, que son los tesalonicenses. Pero ahora manifiesta su preocupación por su madurez espiritual. Note lo que dice el versículo 5, que como le dije es el contexto de esta sección que estamos viendo nosotros. ¿Cómo dice el versículo 5? Dice, por lo cual también yo, Pablo hablando de manera personal, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. O sea, a Pablo le preocupaba cómo estaba la fe de los creyentes de Tesalónica. Y es en cierta manera la misma aplicación para nosotros. Siempre nos debe de preocupar cómo está nuestra vida espiritual y también las de los demás, especialmente la de nuestros hijos, hermano. Me parece que tenemos que volver a la disciplina que tenía Job sobre sus hijos, ¿verdad? ¿Se acuerda que dice en el capítulo 1 de Job? Me llama mucho la atención porque mire lo que dice Job. Esto no está en el ¿cómo se llama? En el bosquejo, pero me vino a la mente porque estoy hablando de los hijos. Qué preocupación tan importante tenía Job, hermano, por la vida espiritual de sus hijos. Note lo que dice en el versículo en el capítulo 1 de Job. Okay. Job capítulo 1, mire lo que dice especialmente, bueno, leamos desde el versículo 1, porque la verdad que ahí es donde vemos a ver por qué Job tenía tanta preocupación por la vida espiritual de sus hijos. Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job,
Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. O sea, tenía 10 hijos, pues en total. Su hacienda era 7,000 ovejas. Bueno, eso era muy rico. Versículo 4. Sus hijos, dice, acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa cada uno por turno. E invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. O sea, le hacían al party, pues. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos aquellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía eso. O sea, había una gran preocupación, hermanos, por la vida espiritual. A mí me preocupa a veces cuando veo a mi hijo, hermanos, que a veces no tiene ese... y como joven, ¿verdad? Trato de hacer un balance entre entender la etapa de su vida, porque es muy importante eso, hermanos. Uno cuando es joven no está muy interesado en las cosas espirituales, aún como cristiano hay veces, ¿verdad? Pero me preocupa, hermano, y constantemente un tema que toco yo con él, le digo, hijo, tú necesitas entender, tú tienes que poner tu fe en Jesucristo, tu fe debe de ser firme en el Señor, porque si no, te vas a ir al infierno. Y aunque suena duro, hermanos, yo tengo que asegurarme que él entiende la gravedad de su pecado, porque dice eso es lo que le preocupaba a Job. ¿Qué tal si pecaron mis hijos? Dice. En ese entonces la idea era de que usted podía hacer ciertos sacrificios también para sus hijos, y está bien, pero hoy puede orar por sus hijos, puede hablarles de la palabra de Dios. Y bueno, como referencia digo, o sea, esa era la misma preocupación que Pablo tenía. Y aunque no lo crea, hermano, para mí es una preocupación también mía hacia usted, que usted crezca espiritualmente, que madure espiritualmente. Dice, entonces Pablo dice, no pude soportar más, así que envié a Timoteo para informarme acerca de cómo estaba su fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y ya nos dimos cuenta que no resultó en vano, pero siempre había esa preocupación. Entonces, Pablo no solo quería fungir como un padre espiritual, ¿verdad? Preocupado por el bienestar espiritual de sus hijos, preocupado por el bienestar espiritual de los creyentes, sino también como un líder espiritual. O sea, él quería ministrar, hermanos, de una manera muy importante en cuanto a eso. Importante en cuanto a eso. Note lo que dice en el versículo 2 del capítulo 3. Pablo no solo funge como un padre espiritual, sino también como un líder espiritual. Como un líder espiritual. Note lo que dice al enviar a Timoteo. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué dice? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, Pablo no solamente se preocupaba como padre espiritual, sino también como maestro espiritual, como líder espiritual. Él quería que los tesalonicenses fueran creyentes firmes en su fe y los exhortaba a permanecer firmes, especialmente porque va a tocar ya pronto un tema que es relevante en su carta sobre la segunda venida del Señor. Y en ese aspecto, hermanos, pues se requiere un crecimiento, una madurez, porque el Señor viene a pedirnos cuentas. Entonces, por lo tanto, Pablo no quiere pasar por alto la importancia que tiene de exhortar a los hermanos en su fe. Ahora, era importante entender que los tesalonicenses nunca hubieran tomado de manera negativa la exhortación de Pablo a crecer y madurar en su vida espiritual, porque el sentir que Pablo tenía hacia los tesalonicenses, o sea, el aprecio que tenía, el amor que tenía, la preocupación que tenía por ellos, era recíproco con los tesalonicenses, así que podía exhortarlos. Note lo que dice Pablo en el versículo 6. Tanto el sentir de Pablo como los tesalonicenses era recíproco. Los tesalonicenses también tenían un fuerte sentir hacia Pablo y sus acompañantes, que sabemos que eran Silas y Timoteo. En el versículo 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre, ¿qué dice? Nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Entonces, el sentir de Pablo hacia los tesalonicenses era recíproco.
Y esa es la razón que él podía exhortarlos. Y esa es la razón que ellos podían recibir la exhortación. ¿A qué? A madurar en su vida espiritual, a crecer en su vida espiritual. Ese es un tipo de cosa que tenemos que hacer con nuestros hijos, hermano. No podemos solamente regañarlos y exhortarlos. Tenemos que aprender a tener un sentir especial por ellos para que también cuando nosotros hablemos fuerte con ellos, cuando ellos puedan saber que los amamos, pero también nosotros saber que ellos nos aman, porque reciben la exhortación, porque escuchan la exhortación. Ahora, si usted nota en el versículo 7, hermanos, Pablo comienza esa sección que acabamos de leer en la introducción, dice, por ello, hermanos. Y ya le dije, cada vez que Pablo usa la palabra hermanos, es que se está refiriendo o va a tocar un tema específico con los creyentes. Y esa es la razón que dividimos estas divisiones. En cada división vamos a encontrar un hermanos, porque ese es el objetivo de Pablo, hablar a los hermanos, hablar a los creyentes. Pero dice, por ello, hermanos. O sea, con esta frase Pablo comienza esta sección y es una conexión que le permite decir, como nuestro sentir es mutuo, de acuerdo al versículo 6, entonces, por lo tanto, o sea, por ello, quiero exhortarlos a madurar ante la expectativa de la venida del Señor, porque esa es su preocupación, que los creyentes estén firmes. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, al final de esa sección, en el versículo 13, eso es lo que le dice. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, ante la venida o en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, como lo hace un líder espiritual, hermano, Pablo quiere exhortar a los creyentes. El Señor viene y este debería de ser su manera de vivir. Esta es la madurez que ustedes necesitan. Ahora, recuerden, nosotros estamos leyendo una carta que ya se escribió hace 2000 años. Por todo lo que sabemos, los tesalonicenses sí maduraron, sí crecieron en la fe, sí fueron creyentes firmes ante la expectativa de la venida del Señor. Pero de todas maneras, lo importante de esta carta, hermanos, es que a nosotros nos deja lecciones sobre la madurez de los creyentes. Sí, eso no escucho. Yo sé. Ese es el precio de no estar aquí. Esposa. ¿Eh? Su esposa. Sí, yo sé, ya me mandó un mensaje, pero no sé qué pasa. Le pregunté antes de venir, me dije, ¿se escucha? Me dijo, sí. Bueno, pues yo no sé. Ya ahorita no puedo hacerlo. Que vea el canal de YouTube, ¿verdad? Esa es una buena manera de... Bueno, entonces, gracias, hermano. No crea que... Sí, ya me había mandado, pero traté de componerlo. Ustedes vieron y no sé qué sucede, la verdad. Bien, entonces, lo que Pablo hace entonces en los versículos 6 al 13, de ahí de primera a los Tesalonicenses capítulo 3, es darle 4 razones de por qué los tesalonicenses deberían desarrollar una madurez ante la expectativa de la venida del Señor. 4 razones. Y están ahí en sus bosquejos y vamos a irlas desarrollando una por una. La primera es porque la madurez, hermanos, produce características de verdaderos creyentes ante la expectativa del Señor. Acuérdese, cuando el Señor regrese a este mundo, va a hacer 2 tipos de juicios. Juicios para los creyentes genuinos, o sea, los verdaderos, o sea, las ovejas y los cabritos. O sea, hay falsos creyentes, hermanos. Hay falsos creyentes. Cuando el Señor venga, usted se va a sorprender, hermanos, de ver tanta gente. Bueno, no que se va a ver, pero sabemos que se van a sorprender, hermanos, de ver personas que pensaba que iban a ser salvos o que eran salvos, y la realidad es que no, ¿verdad? Entonces, Pablo habla con los tesalonicenses y les explica que la madurez, hermanos, es importante crecer, madurar. ¿Por qué? Porque la madurez produce características de verdaderos creyentes ante la expectativa del Señor. Las buenas noticias que recibe Pablo acerca de los tesalonicenses, hermanos, es que estaban madurando. Y su madurez se podía notar en 3 áreas de su vida espiritual.
Si usted ve en los versículos 6, 7 y 10, Pablo menciona vuestra fe, vuestra fe, vuestra fe. O sea, Pablo sabe, hermanos, que un creyente que realmente es maduro, crece, madura en su fe. O sea, su fe es auténtica. Cuando uno madura y crece espiritualmente, hermanos, uno puede ver que esa fe es auténtica. Uno puede ser como ese terreno en el cual cae la semilla, pero no se queda sin fruto. Al contrario, produce fruto, ¿verdad? O sea, su fe crece, su fe madura, su vida se desarrolla de manera que es un cristiano maduro. Entonces, la primera característica de un verdadero creyente que espera la venida del Señor es que su fe es auténtica. Versículo 6 dice eso, ¿verdad? Pero cuando Timoteo dice, volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe. O sea, Timoteo regresó a Pablo, hermanos, y le dijo, mira, esos hermanos realmente creyeron, realmente creyeron. ¿Cómo lo sabemos? Es que están firmes. Su fe se ve, dice. ¿Cómo se ve? Porque tienen ese amor, dice, y se sienten tan atados a nosotros. Tienen el mismo sentir de nosotros. Entonces, Pablo podía, hermanos, notar que la fe de los tesalonicenses era auténtica. Y alguien que madura, hermanos, tiene una fe auténtica. Pero en la segunda parte del versículo 6, otra característica de un creyente maduro, hermano, que espera la venida del Señor, es que no solo su fe es auténtica, sino también su amor era auténtico. Se mostraba en su sentir hacia Jesús y sus hermanos en Cristo. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe, o sea que su fe era auténtica, y que dice, y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos. Su amor era auténtico, hermano. Y esa es una manera de verdaderamente, genuinamente, hermano, reconocer a un verdadero discípulo de Cristo. Porque ese fue el estándar que Jesús dejó, ¿verdad? ¿Cómo iban a saber que usted y yo éramos verdaderos seguidores de Cristo, hermano? ¿Cómo? ¿Cuál era la característica primordial? En esto conocerán que sois, ¿qué dice? Mis discípulos. ¿Cómo? En que venimos a la iglesia todos los miércoles o todos los domingos. No. En que ofrendamos constantemente. No. En que os améis los unos a los otros. Esa es una característica, hermanos, irrefutable de un verdadero creyente. De un verdadero creyente con una verdadera y auténtica fe. Y Pablo dice, ¿verdad? La madurez produce características, hermanos, de verdaderos creyentes que esperan la venida del Señor, y una de esas características es su fe es auténtica, su amor es auténtico, y mire lo que dice el versículo 6 en la última parte. También su aprecio era auténtico. Mostraban una empatía hacia los creyentes, dice, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos. ¿Ve? O sea, usted puede poner junto a un creyente de Tesalónica, usted iba a ver a un creyente genuino, con una fe genuina, con un amor genuino y con un aprecio, con un amor, con un cariño genuino. Y así es, hermanos. Así es. Entonces, la madurez, hermanos, forma ciertas características en nosotros. Y uno siempre se debe de evaluar cómo ha crecido espiritualmente. Es muy importante eso, hermano. Ante la venida del Señor, el Señor espera que haya creyentes maduros, ¿verdad? Haya creyentes maduros. O sea, que estén viviendo una vida tal como Él la diseñó para aquellos que lo siguen a Él. Y eso es lo que Pablo quería saber. Quería que los cristianos maduraran. ¿Por qué? Porque la madurez muestra las características de una verdadera fe, de un verdadero amor y de un verdadero sentir cristiano, de un amor cristiano.
Pero en los versículos 7 y 8, Pablo da otra razón de por qué es importante la madurez y por qué los tesalonicenses, hermanos, eran cristianos maduros o llegaron a ser cristianos maduros. Note lo que dice el versículo 7 y 8. Por ello, que es con la sección que comenzamos, dice: hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. La madurez, hermanos, no solo produce características de verdaderos creyentes, sino también produce estímulo continuo en aquellos que han ministrado para nuestra vida espiritual. O sea, cuando somos maduros, hermanos, aquellos que nos han ministrado la palabra se benefician porque experimentan un gozo. ¿Usted cree que a mí no me da gozo ver aquí a 3 de mis discípulos? ¿Se acuerda cómo tomamos esos discipulados, hermano Jesús? Hermano Irineo, hermano Eddie. Los 3 hermanos me producen a mí un gozo enorme. ¿Por qué? Porque los 3 están dando hasta ahorita muestras, características de que su fe es auténtica, su amor es auténtico, su sentir espiritual es auténtico, y eso me estimula. Y eso es lo que, por eso es tan importante que sea uno maduro. ¿Qué carga emocional, hermanos, es un hijo que no es maduro? O un hijo que es rebelde, o un hijo que no anda bien en buenos pasos, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues bueno, así son los creyentes también, hermano. Qué tristeza me da a mí cuando tengo hijos espirituales, como decía Pablo, ¿verdad? O le llamaba a los que él había ministrado y le causaban tristeza. Los corintios eran uno de ellos, ¿verdad? Los corintios, hermanos, Pablo se desvivió por ellos, ministró a ellos. Sin embargo, los corintios fueron de esa iglesia que, ¿y quién es este Pablo para que nos diga qué hacer? ¿Y a poco se creó un apóstol? Y le causaban tristeza, le causaban dolor. Lo mismo los Gálatas, ¿verdad? Les había ministrado la palabra y nada más vinieron unos cuantos, les lavaron el coco y cayeron de la fe, dice. Pero los tesalonicenses, hermanos, maduraron y se veía eso en su vida, y eso le causaba a Pablo un enorme gozo. La madurez que se reflejaba en él constantemente de una vida fe genuina y práctica estimula los corazones a pesar de las tribulaciones que se tengan, hermano. Y note eso, porque Pablo dice: hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción. O sea, pasamos problemas muy difíciles. Y usted se recuerda, a Pablo casi lo iban a matar, lo tuvieron que sacar de la ciudad, ya había sufrido encarcelamiento y azotes solamente un cuanto tiempo en Filipos, donde lo encarcelaron, donde lo azotaron, ¿verdad? O sea, todo ese sufrimiento y esa aflicción, hermanos, a Pablo no le importó por el gozo que sentía de oír, hermano, que los hermanos de Tesalónica estaban creciendo, estaban madurando, eran creyentes maduros. Y la madurez que muestra una fe inquebrantable es de estímulo a aquellos que nos han ministrado, hermano. Y especialmente cuando es con esfuerzo y sacrificio, como dice el versículo 8, dice: porque ahora vivimos, o sea, ustedes nos dan ánimo, ustedes nos producen un estímulo enorme si ustedes se caminan firmes en el Señor, dice Pablo. La palabra firmes allí, que viene del griego estekete, es un término militar cuyo significado es no retroceder frente al ataque. Pero aquí tiene el sentido de exhortación a continuar firmes en esa fe. Pablo dice: si ustedes se mantienen firmes, eso nos mantiene con vida, eso nos entusiasma, eso nos anima. Y por eso Pablo dice: nosotros no solamente recibimos gozo, consuelo de saber que ustedes estaban madurando, sino también nosotros, hermanos, dice, nos estimula mucho. Ahora vivimos, dice, si vosotros estáis firmes en el Señor. Y lo que hace a un padre, hermano, ya sea biológico o espiritual, le da a uno vida, hermanos, le siente uno muy bien si sus hijos están yendo por el camino correcto, ¿verdad?
O sea, no es una carga, no es un pesar. Al contrario, es ánimo. Es ánimo cuando nosotros vemos a los hijos caminando bien. En la vida espiritual es lo mismo. Y lo último que dice Pablo, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor, es en tono de exhortación. Dice, o sea, ustedes sigan adelante porque eso nos anima y deben de seguir adelante porque eso es lo que produce en nosotros una especie de consuelo y ánimo para seguir adelante. Yo no sé qué produce en ustedes la gente y su madurez espiritual, pero a mí me produce gozo, ¿no? A mí me fortalece el hecho de ver cuando los hermanos se mantienen firmes en el Señor. Entonces, la madurez es importante, hermanos, porque refleja características de cristianos genuinos, de una fe genuina, de un amor genuino. Pero también la madurez es importante porque estimula a aquellos que nos ministran. A mí me estimula, hermano, que usted sea fiel. A mí me anima, hermanos, que usted venga a la iglesia. A mí me anima que usted sirva. Y imagínese al Señor, que es el que nos ministra todo, o el que nos da todo, pues cuánto más. Al Señor se goza, hermanos, de ver nuestra fidelidad y nuestro amor, nuestro servicio. Es un estímulo para Él, lo mismo para aquellos que nos ministran. Yo siempre me acuerdo de mi hermano Andrés Montes de Oca. Andrés Montes de Oca, hermano, fue el hermano que me trajo a Cristo. Fue el que me habló del Evangelio. Fue el que una vez me hincó en la sala de su casa y me dijo, usted necesita recibir a Cristo. Y yo dije, pues bueno, para que no esté molestando, pues. Lo que yo no me imaginé, hermanos, es cuánto el Señor realmente iba a cambiar mi vida. Imagínense, andaba completamente destrampado, como dice. Y esa oración, hermano, desde ese momento el Señor no me dejó en paz. Hasta convertirme en lo que ahora soy. ¿Verdad? Nadie, pero digo, por lo menos ahora soy pastor, nadie. Pero hermanos, cuando el Señor empieza a obrar en uno y uno crece y madura, hermano, uno se da cuenta que no hay objetivo más importante en su vida de el de ver cómo uno causa gozo. Y él siempre, cuando regreso a predicar a la iglesia donde todavía él se congrega, donde yo conocí al Señor, imagínense, qué gozo le da a él que ver que a ese muchacho hace 30 años posiblemente se hincó allí en la sala de su casa, nunca se imaginó siquiera él de seguro que yo iba a llegar a ser un pastor. No se hubiera imaginado. Pero ahora le da un enorme gusto, le estimula mucho el ver que este hijo en la fe sigue igual, sigue adelante. Y qué bueno verlo dentro de ustedes unos 20, 30 años, hermano. Imagínense, ¿verdad? Yo he discipulado a mucha gente, hermano, muchísima gente, a través de todos estos años de cristiano. Y muy pocos están todavía en los caminos del Señor. Muy pocos. Pero aquellos que están, hermano, lo estimulan aún. Lo animan aún. ¿Cómo no me voy a animar a ver al hermano Chuy? ¿Ya cuántos años, hermano? Ya 12. Como 12, hermano Irineo. 8 también. Como 8. Y el hermano Eddie, el más joven. El niño en Cristo. Unos 2 años más o menos. Un año y algo. ¿Hermano? ¿Ya? Al hermano Daniel, hermano, me acuerdo que lo teníamos que ir a traer a McDonald's. Y allí a veces le damos el discipulado. A Adelita, que es la más reciente en el Señor. A Jenny. A Jenny es la baby espiritual. A Jenny. A América. Y así le puedo ir contando, hermano. ¿Verdad? A Simón. ¿Verdad? A Alan. Hermano, tengo muchos, pero pocos han llegado a ese punto de madurez que siguen fieles y firmes. Amén. Y eso es de gran estímulo. Mire, a mí no me preocupa, hermano, si yo tengo cientos de gentes aquí en la iglesia, si soy un buen maestro en el seminario, si mis sermones son de los mejores. Para mí, la recompensa más grande que creo que el Señor nos va a dar es, el día que lleguemos, es cómo hablamos de su palabra, el evangelio que nosotros predicamos. Porque eso es lo que vino a hacer el Señor, hermano. No a formar multitudes de iglesias, vino a salvar lo que se había perdido.
Y el Evangelio hace eso, ¿verdad? Entonces, estimula la vida espiritual, hermanos, porque vemos la madurez de los creyentes. Una tercera razón de por qué es importante, hermanos, o por qué Pablo exhorta la madurez a los tesalonicenses ante la venida del Señor, se encuentra en el versículo 9 y 10. Y dice el versículo 9 y 10, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Se pudo reflejar en Pablo, hermanos, la enorme preocupación que siempre tuvo por la vida espiritual de los tesalonicenses. Y él les dice, la madurez estimula la vida espiritual de aquellos que se preocupan por la vida espiritual de los creyentes. No solo estimula a aquellos que nos ministran, pero estimula la vida espiritual. O sea, uno no solamente se goza, hermanos, y se emociona al ver cómo el Señor sigue obrando en la vida de aquellos que ministramos, pero también hay un estímulo espiritual. Y el estímulo espiritual, Pablo lo sentía. En estos dos versos nuevamente se ve esa preocupación de Pablo que ya los vimos en los versículos anteriores, pero más para estimularlo a él y a sus acompañantes. Y Pablo sentía un estímulo por la madurez de los tesalonicenses de dos maneras. La primera en el versículo 9 y la segunda en el versículo 10. En el versículo 9, Pablo se estimulaba en su vida espiritual a través de los tesalonicenses porque se sentía sobrecargado de gozo y agradecimiento por la madurez de los tesalonicenses, hermano. Como dice el versículo 9. ¿Qué acción de gracias podremos dar a vosotros por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Para Pablo, hermanos, era un gozo inmenso, hermanos, ver la experiencia y el crecimiento y la madurez de los tesalonicenses. Se gozaba él. Entonces, eso estimulaba su vida espiritual. Sentía estímulo por la madurez de los tesalonicenses con un enorme gozo y agradecimiento. La otra manera, en el versículo 10, dice que se sentía comprometido a velar constantemente por el continuo crecimiento espiritual de los tesalonicenses. Dice en el versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Entonces, estos dos estímulos espirituales, hermanos, hacía que Pablo, hermanos, velara constantemente por el continuo crecimiento espiritual de los tesalonicenses. Él quería completar lo que falta a vuestra fe, dice. O sea, quería seguir ministrando para que los tesalonicenses crecieran y maduraran. Y oraba de día y de noche con gran insistencia. Señor, ayuda a estos hermanos a crecer, a madurar, a entender, a desarrollar el carácter cristiano. Y esa es mi oración de ustedes, hermano, o para ustedes. Y esa debe ser nuestra oración por nuestros hijos, por nuestros hermanos en Cristo, que ellos crezcan y maduren, hermano. Eso es una característica de Pablo. Siempre estaba orando por los creyentes para que crecieran y maduraran, para que llegaran a todo el conocimiento de la voluntad de Dios, para que entendieran la voluntad de Dios. Era un estímulo para él orar, hermanos. Ya le he dicho que yo tengo una disciplina de oración y lo que hago yo, hermanos, y créanme que me da un enorme gozo porque he mantenido esa disciplina, es que los lunes oro por todos los varones de la iglesia. Esa es mi oración y los tengo en una lista a usted. Así que si siente por ahí un pellizco del Señor es porque alguien está orando por usted. A todos los varones y esto incluyendo a los niños. Y por eso le puedo decir el nombre de toda la gente que está aquí. No son muchos, pero porque constantemente están ahí en mis oraciones. Los martes oro por todas las mujeres de la iglesia. Por todas las mujeres de la iglesia. Los miércoles y los viernes normalmente los concentro en orar por los jóvenes de la iglesia. O sea, aquellos que son jóvenes, aunque los tengo incluidos en los varones. Y lo que quiero decirle, hermano, es, Pablo decía eso, dice, orando de noche y de día
con gran insistencia para que veamos vuestro rostro, o sea, para que volvamos a tener ese compañerismo cristiano y completemos lo que falta a vuestra fe, o sea, que les ayudemos a seguir firmes, a seguir creciendo espiritualmente. Entonces, la madurez estimula, hermanos, aquellos que nos ministra, pero también estimula la vida espiritual de aquellos que se preocupan por nuestra vida espiritual o por la vida espiritual de los creyentes, como es en el caso de Pablo. Entonces, ve que la madurez, hermanos, es muy importante, porque la madurez produce en nosotros estímulo, gozo. En el caso de Pablo, una preocupación enorme por la vida espiritual de los tesalonicenses. La cuarta razón que Pablo describe por lo cual la madurez de los tesalonicenses debía mantenerse en crecimiento es en el versículo 11 y 13. Y es porque la madurez, hermanos, produce una verdadera característica de un genuino discípulo de Cristo. No solamente de alguien, hermanos, que es un verdadero creyente. Porque hay una diferencia, hermanos, entre creyente y discípulo. ¿Ok? El creyente sí puede tener una fe auténtica, un amor auténtico, un aprecio y un sentir cristiano. Pero hay una diferencia entre ser un creyente y un discípulo. Hay un nivel, hermanos, de madurez mucho más grande. No es lo mismo. Usted ve que en el Nuevo Testamento, hermanos, hay veces se puede ver muy marcada la diferencia en lo que es un creyente, o sea, alguien que viene a la iglesia, le gusta oír cantar y todo eso, habla de Cristo, lee su Biblia y todo eso, pero un discípulo va en un compromiso más grande. Y aquí Pablo dice que la madurez produce una verdadera característica de un genuino discípulo de Cristo. Note lo que dice el versículo 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y note aquí, hermanos, la madurez de todo creyente que en verdad está a la expectativa de la venida del Señor tiene características inconfundibles de un verdadero discípulo. 3 específicamente Pablo nos da aquí, aunque no son las únicas, por supuesto, ¿verdad? La primera en el versículo 12, que es crecer en amor por otros creyentes. Como dije, esto sí es una marca de un verdadero. Ahora, un creyente también ama a los otros creyentes. Pero cuando es un amor de discípulo, hermano, uno realmente quiere la salvación de otras personas, busca a otras personas, hace un sacrificio por las otras personas. Y eso es lo que dice Pablo aquí en el versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Ya había dicho que estaban haciendo bien los tesalonicenses en amar a los demás, pero aquí dice que crezcan y abunden en amor unos para con otros y para con todos. Posiblemente Pablo incluye incluso a aquellos que no conocen del Señor, porque hay que amarlos, hermano. Y el amor que tiene una persona hacia una persona perdida es un amor de discípulo, porque solo un amor de discípulo, hermano, usted va a orar por ellos que no son salvos, va a tratar de compartirle la palabra del Señor. Entonces, la madurez de un verdadero discípulo ante la venida del Señor es crece en amor por otros creyentes. Versículo 13, crece en sus virtudes espirituales constantemente también, como dice el versículo 13, especialmente en la primera parte, para que sean afirmados vuestros corazones. Crece en virtudes espirituales constantemente. Eso es la característica de un genuino discípulo. Ese es alguien que ha alcanzado una madurez, que ya no es niño, sino es maduro en el Señor, es un discípulo de Cristo y desarrolla virtudes espirituales en su vida. Virtudes espirituales, o sea, tiene una
hambre por la palabra de Dios, tiene una humildad que se puede notar, tiene un servicio excelente, tiene una urgencia de predicar el evangelio. Todo eso hace, hermanos, que sea un verdadero discípulo de Cristo. No solo creyente que se sienta en las bancas, hermano, y que viene los domingos y ya estuvo. No, sino que se involucra, que crece, madura, sirve y especialmente dice, se afirma en su fe en el Señor. Y por último, la última característica que Pablo describe ahí, que crece en su vida santa interiormente. Dice, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quizá esa es de las características más relevantes, hermanos, cuando hablamos de un verdadero discípulo. Vive en santidad, porque, como le dije, los creyentes hasta cierto punto tratan de vivir, pero cuando uno se vuelve un verdadero discípulo, hermanos, uno adquiere una madurez y uno quiere buscar la santidad. Ya no basta simplemente con dejar de hacer lo malo, porque eso es una buena señal que uno está creciendo, madurando. Pero un discípulo de Cristo que es maduro, hermano, busca vivir en santidad. O sea, se aparta de todo aquello que pueda afectarle en su vida espiritual en la área de la santidad. O sea, es precavido con lo que ve, es precavido con lo que oye, hermanos, es precavido cómo maneja sus emociones, cómo maneja sus deseos. Es muy importante eso, hermano, porque un verdadero discípulo de Cristo tiene que vivir en santidad. Debemos de vivir en santidad si somos verdaderos discípulos, pero eso se logra a través de una madurez. Y la madurez viene cuando nosotros tenemos un mayor compromiso a la palabra, mayor compromiso en nuestra relación con el Señor. Y por eso Pablo dice que irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre, o sea, que hay un compromiso. ¿Por qué uno debe de vivir santamente, hermanos? Porque tenemos un Dios que nos está viendo, hermano. No sé a usted si a usted le pasa, hermano, pero unas cosas que a mí me detienen siempre de, como dije yo, un verdadero discípulo maneja correctamente sus deseos, sus emociones, sus impulsos, porque los tenemos, hermano. Usted y yo como hombre tenemos impulsos, tenemos deseos, tenemos pensamientos y debemos saber aprender a manejarlos. Pero como le dije, si hay algo que a mí me ayuda mucho es siempre volteo como que ahí está, Señor, ¿verdad? Que me estás viendo. ¿Por qué? Porque es muy importante eso. Es muy importante eso. Sin la santidad, dice, nadie verá al Señor. Y sed vosotros santos, porque yo también soy santo. Y dice Dios que Él nos ha llamado para ser un pueblo santo delante de Él. Entonces, la madurez produce una verdadera característica de un genuino discípulo de Cristo. ¿Y cómo sabemos cuándo hemos alcanzado ese nivel? Cuando crecemos en una vida santa interiormente. Cuando somos muy selectivos en lo que vamos a ver, en lo que vamos a escuchar, en lo que vamos a sentir, en lo que vamos a pensar, hermano. Porque es la manera que Dios empieza a usar nuestras vidas, hermano. Dios no puede usar, como dice Pablo ahí en 2 Timoteo, ¿verdad? O 1 Timoteo dice que en una casa hay utensilios que se usan para usos honrosos y otro para usos deshonrosos. Y los utensilios que se usan para usos honrosos normalmente están, ¿qué? Limpios. Y Pablo usa esa analogía diciendo, pues en una casa así también es, o en la vida espiritual también así es. Dios no puede usar utensilios sucios, tiene que usar utensilios limpios. Entonces nuestra vida, hermanos, requiere santidad. Entonces Pablo ve la importancia de la madurez, hermanos, en los tesalonicenses. Y él quiere que los tesalonicenses aprendan a vivir una vida madura. ¿Por qué? Porque como dijimos, la madurez, hermanos, estimula la vida espiritual de aquellos que se preocupan por nuestra vida espiritual. La madurez produce una verdadera característica de un genuino discípulo. La madurez produce estímulo continuo en aquellos que nos ministran
y la madurez produce características de verdaderos creyentes ante la expectativa venida del Señor. Amén. Y entonces ahora, en la siguiente sección, Pablo va a comenzar ahora sí con el tema primordial o uno de los temas primordiales de su carta, que es sobre la segunda venida de Cristo. En el capítulo 4, Pablo empieza a delinear, a preparar el terreno para ya instruir a los creyentes de Tesalónica y darle algunos detalles sobre la venida del Señor. Pero los ha exhortado, los ha animado, los ha instruido y les ha hecho sentir su amor, sentir la urgencia de que ellos crezcan y maduren espiritualmente, y ahora él comienza a poder instruirlos de esa manera sobre la venida del Señor, que es así como termina esta sección, ¿verdad? Que es algo que él tenía en su objetivo. Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hemos terminado esta sección más y vamos a continuar con otra más. Y recuérdese, eso, el comienzo de una nueva sección, porque ¿qué palabra usa Pablo en cada sección que hemos dividido esta tercera división de su carta? Hermanos. Y así es como empieza el capítulo 4. Es, por lo demás, hermanos. Y Pablo les va a decir algo más. Y así sucesivamente Pablo habla sobre eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, opinión? Pocos hermanos vinieron hoy, ¿verdad? Algo les pasó. ¿Qué habrá pasado? Bueno, no sabemos, pero ojalá que estén bien. Bueno, sí sabemos del hermano Aristeo, él tenía una cita médica y no iba a poder venir. Hermano Wilmer también. Wilmer también tenía una cita con el dentista, me parece. ¿Oh, sí? Y Oh, luego ok. se le quedó su llave adentro del carro. Andaba Ok. con esos problemas. Bueno, pues entonces tenemos tiempo de oración, hermanos. ¿Ok?